Hay que estar atentos al protocolo con la ley de derribo. Ahí estamos viendo la nota de Natalia Niviskiviat en el diario Clarín. Asunción de Javier Milei. Analizan si habrá protocolo de derribo de aviones para proteger a los líderes que llegan. ¿Qué significa esto? No solamente la presencia de un líder sumamente inquietante para el mundo como es Volodymyr Zelensky, el ucraniano, sino la presencia de otros líderes políticos de gran importancia. La ley de derribo, se conoce así popularmente, se trata de un protocolo que habilita a cualquier fuerza aérea de la Argentina, cualquier integrante de la Fuerza Aérea Argentina, a bajar un avión que no acate las leyes, que no tenga un plan de vuelo y que sea desconocido. La gran preocupación es porque no solamente viene Zelensky a la asunción de Javier Milei, también podemos ver, viene Luis Alberto Lacalle Pou, Gabriel Boric de Chile, viene el expresidente Jair Bolsonaro, Santiago Peña de Paraguay, viene Víctor Orbán de Hungría, de Ucrania, como ya dijimos, pero además de esto está viniendo Eli Cohen, que es el canciller israelí, que viene con familiares de aquellos que todavía están secuestrados por el grupo terrorista de Hamas. La delegación de los Estados Unidos, si bien no son personas conocidas, es una delegación de alto nivel y hay gran preocupación. Dos cosas y ahora voy con Débora Plager. Por primera vez, la primera vez que se puso en marcha en la Argentina la ley de derribo fue en el 2017 y un avión de la Fuerza Aérea registró un avión sin plan de vuelo sobre el espacio aéreo argentino, lo acompañaron hasta que pasó la frontera de Paraguay y no hubo más incidentes. Pero la última vez que se aplicó todo este cuidado, obviamente, fue durante el G20 que organizó el expresidente Mauricio Macri. Débora, claro, buenas noches. ¿Quién estaba allí a cargo de la seguridad durante el G20 en la presidencia de Macri? Patricia Bullrich. ¿Quién es la ministra de Seguridad designada por Javier Milei? Patricia Bullrich, a quien le tomará juramento precisamente el 10 de diciembre. Ahora, hay dos blancos acá, me parece, frente a todas las figuras que nombraste. Una, la de Volodymyr Zelensky, naturalmente por el conflicto después de la invasión rusa a Ucrania, y la otra, la del canciller israelí. Me parece que ahí están los dos focos, a pesar de que también hay que mirar la presencia de Víctor Orbán de Hungría, claro, porque Orbán es un aliado de Putin ante la presencia de Zelensky. Ahora, también es interesante que venga Volodymyr Zelensky, es un faro, ¿no?, de atención del mundo, de la comunidad internacional. Zelensky está mirando la posibilidad de hacer también en algún momento alguna cumbre Ucrania-América Latina, claro, está mirando América Latina también como posibles apoyos internacionales en su cruzada contra Rusia, contra Putin y en los reclamos territoriales de Ucrania. Y ahí hay también un dato que hay que recordar entre Milei y Donald Trump. Cuando Milei apoyó la posición de Trump crítica respecto de Joe Biden y atribuyéndole a Biden cierta responsabilidad en la invasión rusa a Ucrania por haber sido demasiado laxo con Vladimir Putin durante su presidencia, durante la presidencia que todavía mantiene el presidente demócrata en los Estados Unidos. Entonces ahí me parece que hay que mirar ese rompecabezas internacional, ¿no? Y por supuesto una presencia de alto nivel por parte de los funcionarios, secretarios de Estado de los Estados Unidos, la presencia, insisto, de Eli Cohen en este momento, el canciller israelí con familiares, y lo de Volodymyr Zelensky ubica claramente al gobierno que está por asumir este domingo de Javier Milei del lado de lo que ha dicho él públicamente, alineado absolutamente con los Estados Unidos, con Israel y con Occidente. De hecho, en la conversación que Milei tuvo con Benjamín Netanyahu telefónicamente, el premier israelí lo calificó como un gran amigo y sincero amigo de Israel, y por supuesto que lo invitó a visitar Israel y lo felicitó y le agradeció que haya tomado la decisión de llevar la embajada de Israel, básicamente a trasladarla a Jerusalén. Esto es el comienzo de todas las informaciones calientes que está arrojando el tema del nuevo gobierno que se viene. Marina Calabró también tiene una mirada y una
reporte informativo. Buenas noches, Tengo Marina. un dato para sumar. Buenas noches, Alfredo. Recién hablabas de la comunicación telefónica entre Milei y Netanyahu. Lo que sabemos es que también hubo una conversación telefónica previa a la confirmación de la presencia del presidente Zelensky. En esa charla, Zelensky le habría agradecido a Javier Milei haber sido uno de los primeros en llevar la bandera de Ucrania al recinto cuando recién había estallado el conflicto, recién arrancaba la invasión de Rusia a Ucrania. Le recordó y le agradeció puntualmente ese gesto y decía Débora que se baraja la posibilidad de hacer una cumbre de Ucrania en América Latina. Hubo una propuesta formal del presidente Zelensky al presidente Milei para que la sede de esa cumbre sea la Argentina. Esto fue parte de esta misma charla que te estoy comentando. Interesantísimo, justo nuestros invitados tienen toda la autoridad para opinar de estos temas. Primero los saludo a Diego Santilli. Diego, muy buenas noches. ¿Por qué digo autoridad? Porque si estamos hablando del tema seguridad, si estamos hablando de Patricia Bullrich, dos preguntas que le hago, Santilli, respecto de la experiencia que usted ha tenido en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y trabajando, por supuesto, en lo que fue la reunión del G20. La pregunta ¿es correcto que se esté estudiando la posibilidad o que se vayan, yo diría, lubricando los mecanismos para tener bien previsto una posible ley de derribo? La primera pregunta. Y la segunda, hay versiones que dicen que usted se va a incorporar al ministerio de Patricia Bullrich y va a trabajar también en el Ministerio de Seguridad Nacional. Esas son las dos preguntas suavecitas para empezar. Para empezar, a ver. Sí. A mí me tocó trabajar en el G20 como ministro de Seguridad de la ciudad, donde teníamos el tercer anillo nosotros, que es el anillo propiamente dicho de la calle. Es el primer anillo donde estaban los representantes de los presidentes del mundo, por decirlo de alguna manera, era responsabilidad del ministro de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales. El segundo anillo también, que era la locación de los presidentes, y después la calle propiamente dicha era aquellos grupos que venían a cometer disturbios, era la policía de la ciudad la que tenía que reducirlos y ponerlos a disposición de la justicia, si hubiera, que sucedió, y fueron casos notorios, algunos en la 9 de Julio Sur, algunos en Constitución, en diferentes lugares sucedieron. Así que es lógico analizar este tipo de planteos cuando vienen presidentes o cuando vienen mandatarios de tamaña capacidad y de tamaño responsabilidad en el mundo. Entonces, en un mundo convulsionado, en un mundo donde hay guerras, donde hay destrucción, donde hay el daño que se le está haciendo a Israel por parte de estos grupos terroristas, delincuentes que lastiman personas, lo mismo la invasión rusa sobre Ucrania, es lógico pensar en tener los máximos dispositivos a disposición por si hubiera un hecho que no es deseado y que nadie quiere. Le pregunto a Diego Valenzuela más en su carácter de periodista, de historiador, que en su carácter de intendente reelecto en 3 de febrero. También una opinión sobre esto, sobre este tipo de liderazgo que han llegado a la Argentina, sobre la promesa de Elon Musk de venir en el corto plazo también a dar una mano, a ver si hay inversiones, y sobre esta posibilidad de que haya algún tipo de, digamos, de riesgo también. Diego, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Como decía el Colo, tomar todos los recaudos, poner por encima la ley. Argentina tiene que salir bien parada de este traspaso presidencial. Tenemos que defender lo que votó la gente. Acá hay un voto muy claro, más allá de que Milei no es de mi partido, tiene el mandato popular, 56 puntos, ganó en 24 provincias. Hay que defender eso porque es defender la democracia y dejarlo trabajar al presidente. Y bueno, desde ya todos los que quieran incomodar esta situación, el Estado tiene que estar para defender este momento institucional que vamos a vivir los argentinos, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Que hay también un contexto internacional muy particular, porque esta asunción del presidente Milei se da en un momento de alta conflictividad en el mundo y de recrudecimiento del terrorismo. Claro. Y del recrudecimiento del terrorismo judeofóbico, antisemita. Entonces, la presencia de Zelensky, del canciller de Israel, en un momento además de gran visibilidad mundial, que es la asunción de un nuevo presidente, la verdad que hace que todas las alertas y las alarmas deban ser puestas sobre la mesa sin que sea una sobreactuación. Realmente, o sea, es un mundo que requiere, sobre todo cuando hemos visto las noticias del último mes y medio, por ejemplo, que han sido encontrados ciudadanos latinoamericanos, por ejemplo, de Bolivia, en la embajada de Bolivia en Teherán, iraníes con pasaporte boliviano, que en Brasil han detenido a ciudadanos brasileños que venían en el aeropuerto de Guarulhos, que venían de hacer algún tipo de entrenamiento
entrenamiento también en el Líbano. Entonces, es un momento complicado. Entonces, me parece que no es sobreactuar ni es de más poner el foco en la seguridad, no solamente por el presidente que va a asumir, que es Milei, sino por la visibilidad que tiene la asunción de Milei y las presencias que van a estar aquí el próximo domingo. Incluso te recuerdo, Débora, le recuerdo a todo el mundo que hace menos de una semana el Estado de Israel avisó que había distintos países del mundo en lo cual se elevaba la categoría del riesgo, el color del riesgo para aquellos ciudadanos israelíes que fueran de vacaciones o fueran a pasear a determinados países, y por supuesto que Argentina está. De hecho, hubo una amenaza de bomba, fue una falsa amenaza de bomba, pero hubo que evacuar la AMIA, fue una amenaza de muerte a los judíos sionistas, y de paso recordar que Zelensky, además de ser el invadido, el enemigo de Vladimir Putin, bueno, también es judío Zelensky. Sí, sí. O sea que se juntan varios elementos como para tener todas las antenas paradas y toda la seguridad con la guardia bien. Y un datito, alta, ¿no? ¿por Sí. qué esa alerta que hizo Naciones Unidas, en los Estados Unidos también particularmente, sobre Argentina? Porque tiene dos motivaciones fundamentalmente. Una, tiene una comunidad judía muy importante, y segundo, tiene una seguridad muy laxa. Y la triple frontera, naturalmente, sí. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, estamos abiertos a toda la sumatoria de información. Esto en cualquier país normal sucede en todos los organismos de seguridad. Claro. Pero en particular en la Argentina hay una destrucción de la inteligencia en el marco de la defensa nacional. Y la inteligencia pasó a ser la escucha a las políticas, a los periodistas, disparate que solo pasa en nuestro país. La inteligencia argentina, que es conectarse con las inteligencias de otros países del mundo para defender a los argentinos, para defender los territorios, para defender sus países del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, de todo ese tipo de cosas, está desmantelado. Entonces, este es otro tema más para poner en la agenda del análisis del próximo presidente. Quizá el resumen en un dato de lo que está contando Santilli es el último titular de inteligencia, estoy pensando en Agustín Rossi, antes de ser jefe de gabinete, diciendo que el avión venezolano-iraní era un avión escuela, ¿no? Me parece que es como el resumen perfecto de la no inteligencia. Con todas las alertas que ya había dado el mundo a la Argentina de lo que estaba pasando. Incluido los países. Uruguay. Exactamente. Es cierto. Bueno, realmente impactante. Lo que me hizo acordar Santilli es que no me respondió una de las preguntas, que si se va a sumar al ministerio de Patricia Bullrich a trabajar con ella o no. Es que nadie me ofreció, digo, Alfredo, estoy diputado, estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy trabajando para acompañar en las reformas que necesita nuestro país de una vez por todas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es mi responsabilidad y estoy como diputado. Bueno, a ese tema vamos. Hoy juró Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y por supuesto hay un reacomodamiento de los distintos bloques, entre otros el bloque primero de Juntos por el Cambio y también del propio PRO. Los invito a que veamos el corazón del discurso de Martín Menem y después quiero conocer su opinión. Esto decía Martín Menem hoy. También va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Bueno, la pregunta es para ambos, ¿no? Para Diego Valenzuela, para los dos Diegos, Diego Valenzuela y Diego Santilli. ¿Les parece bien comenzar así? ¿Les parece bien decir no hay plata, elevar a la categoría de dogma esa frase que instaló el presidente electo como una forma de ir a la austeridad, responder a una demanda que tiene la sociedad? ¿O eso le va a generar dificultades para aprobar las leyes y conseguir el quórum? No sé, Valenzuela, lo que pensás. Sí, primero que en todos los órdenes del Estado creo que viene un tiempo de austeridad. Es el gesto que todos tienen o tenemos que hacer.
porque claramente el Estado, especialmente nacional, está gastando más de lo que entra y así no se puede funcionar, porque atrás de eso es que está la emisión, el endeudamiento, la inflación. Eso hay que arreglarlo. Prioridad de Milei, y creo que de todos los argentinos, la reforma económica para bajar la inflación. Lo que está diciendo es de sentido común, creo que lo que estamos haciendo todos los que estamos en alguna función pública, tomar con mucha responsabilidad el uso de los recursos, bajar los gastos, como he hecho yo en 3 de febrero, luego bajar impuestos, una vez que uno tiene una economía sana y equilibrada. Y a mí me parece muy bien y creo que va a ser movilizador. Entiendo que Milei va a salir con un discurso fuerte el 10, fuerte, sobre la herencia, sobre lo que hay que hacer. Y uno de los capítulos más importantes es la reforma del Estado. Es no achicar, hacer al Estado más inteligente, eliminar trámites, regulaciones, trabas. Hay un estudio muy profundo en esa línea que ha hecho Federico Sturzenegger, así que creo que puede ser un norte muy importante, más allá de la austeridad general de la época que viene. Y Santilli, bueno, desde el Congreso, desde diputados, va a apoyar este tipo de medidas, va a estar usted. Y le pregunto, ¿cómo va a funcionar el PRO? ¿Cómo quedó el PRO, su bloque de diputados, al día de la fecha, a esta hora? Bueno, quedamos unidos, somos 38 diputados y estamos trabajando juntos. Pero yo quiero volver a algo de la pregunta que usted hizo, Alfredo. La política tiene que tomar nota de esto. Este gobierno que se va es el gobierno más inflacionario de estos 40 años de democracia, quitando la hiperinflación, ¿no? Siendo claro, el más inflacionario. Llegamos a hoy, sin el nuevo índice, 781% de inflación acumulado. Es el más endeudador, 1.900 millones de dólares mensuales. ¿Saben? Se decían de Macri por los 900, 1.900 y más, un poquito más, por mes, de dólares por mes. El de mayor pobreza, 42 puntos de pobreza. Entonces, digo, y podremos hacer una descripción generalizada de muchas más cosas. Miren, si acá no ordenamos lo que hay que ordenar, y no se puede gastar más de lo que se genera, si acá la política no se arremanga y dice no puede, yo digo, hay que mirar las últimas designaciones, no las últimas, el último año de designaciones en planta permanente. Quito aquí a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, a los policías. Vamos a la estructura administrativa del Estado. No aguanta más esto, porque esto es, como decía Diego recién, más inflación, pero ¿saben qué es? Más impuestos también. Y la gente no aguanta más, y no hay más consumo. Y estamos en un momento, para mí, bisagra de la República Argentina. Y es hora de tomar decisiones. Y en esas decisiones hay que jugar a fondo. El señor Valenzuela, que les habla, teníamos un plan claro, contundente, de 1.600 medidas para la provincia de Buenos Aires, que también tiene que tomar decisiones. Claro. Es el 40% del Producto Bruto Interno de la República Argentina. Entonces yo digo, todos tenemos que ponernos a trabajar para ayudar y para cambiar las cosas que hace 40 años no hemos logrado cambiar. Es que si no ajusta la política, es difícil que la gente digiera todo el ajuste que hay que hacer, que va a impactar en los bolsillos de los ciudadanos. Yo me acordaba, vos hacías referencia, Diego, a lo que dejó este gobierno, cuando se le sugirió al presidente Alberto Fernández que haga una reducción en los sueldos de los políticos en plena pandemia, cuando se hablaba de los IFE, dijo, de ninguna manera, porque nosotros estamos trabajando en plena cuarentena, estamos arriesgando nuestra vida. No escucharon el mensaje de la gente. Me parece que es hora de que la política tome nota de esto. Por eso no ganó la política. Ganó una persona que hace 2 años llegó como diputado y empezó a decirle a la sociedad, primero claramente, la verdad, diciendo qué es lo que iba a hacer y ahora lo está cumpliendo, porque dijo que iba a tener 8 ministerios, va a haber 8 ministerios. Obviamente cada uno tiene su formato, porque ya empezó el debate de cómo va a expresar el domingo la herencia, lo que recibe o el discurso de la sociedad, y cada uno puede elegirlo. Porque yo me remonto al 2007, cuando a nosotros nos tocó llegar a la ciudad, y en ese momento Mauricio Macri hizo una exposición y mostró la ciudad que recibía. La ciudad que se inundaba todos los días, la ciudad que se le caían los techos de las escuelas, la ciudad que no tenía clases todos los días, y así sucesivamente te puedo contar un montón de cosas. Fue durísimo, a mí me costó un mes recomponer las relaciones políticas de todos los sectores, pero dijo la verdad. Y ahí empezó un proceso de transformación donde hoy tenés una ciudad donde los trenes van por arriba, los camiones por abajo, tenés una fuerza de seguridad, cambian mucho hay por mejorar. Bueno, lo mismo le pasa al país, y hay que hacerlo, y hay que decirlo, y hay que ayudar. Vuelvo a decir algo que es importante. Como dijo Diego, no somos el partido Milei, pero la sociedad nos está pidiendo que lo ayudemos. Y ese es nuestro deber. Todo este verano, organizadamente, cuáles son las leyes que va a mandar, de qué manera, y tenemos que ayudar.
Mira, Marina, hablando de este tema del ajuste, precisamente parece que la intención de Javier Milei es despedir, sacar del medio y correr del Estado a todas las designaciones del último año, apoyándose en leyes que están. De hecho, su ministro del Interior, que es uno de sus grandes comunicadores, Guillermo Franco, ha dicho una frase que es bastante clara: todos los que entraron por la ventana van a salir por la puerta. Lo vamos a sacar por la puerta. Fíjate cómo lo decía Guillermo Franco. Está en la planta permanente, que Magoya no saque de acá. No, bueno, los pases a planta permanente para confirmarse tienen un periodo, no es que yo pongo un tipo en planta permanente y ese ya tiene estabilidad, ¿no? Pero aparte se han cometido otras injusticias también, ¿no? Porque hay gente que viene siendo contratada en el Estado hace 15 años y no se los pasó a planta permanente y se pasa a planta permanente a gente que recién acaba de ingresar. Yo creo que los gremios son conscientes de esto, tendremos que conversar con ellos y vamos a tomar las medidas que la ley nos permita. Y judicializaremos lo que haya que judicializar, pero la gente que entró, como vos decías, por la ventana, saldrá por la puerta porque somos más educados en todo caso, pero van a salir. Creo que fue bastante claro, Marina, ¿no? Sí, Respecto claro. de, es como decir no hay plata y es como decir, me pareció también una figura interesante la de Expert. Aquellos que han hecho esto no son trabajadores estatales, le roban a todos los argentinos y le roban a los trabajadores estatales que de verdad trabajan hace años, son eficientes, sienten la función porque se llevan el dinero que no les corresponde solo por ser ñoquis para ser militantes y de paso si sabotean desde adentro del Estado mejor, ¿no? Bueno, esa es la idea, evidentemente, es el famoso si pasa, pasa, porque es verdad lo que dice Francos, que la ley les da la herramienta para no garantizar la estabilidad si no ha pasado un año, pero bueno, esto implica la depuración de la plantilla, por supuesto que es un trabajo extra, y el riesgo de judicialización. Francos lo planteaba claramente, esto si es necesario ir a la justicia, recurriremos, y uno piensa, bueno, en un proceso de transición ordenado, debería evitársele a la nueva gestión este trabajo extra que es absolutamente improductivo, ¿no? Pero es cierto que la ley, bueno, la ley lo permite la avivada, entonces hay que estar atentos. Ahora a depurar la plantilla. Ahora le pregunto, por supuesto, la opinión a Diego Santilli y a Diego Valenzuela, pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Valenzuela, ¿de qué manera se enfrenta a esto? Porque obviamente ahí estuvo la ministra de Salud, Bisotti, estuvo el propio Agustín Rossi, groseramente a estas horas metiendo gente. Primero algunos contratos nuevos y segundo pasando a planta permanente, como bien decía Guillermo Franco, perjudicando a los propios trabajadores que están contratados de hace 15 años y están esperando su turno, meten a la militancia primero. ¿Cómo se hace para evitar conflictos social, para evitar que le tomen los ministerios, para evitar que le corten las calles? ¿Cómo se debe hacer, Diego? ¿O cómo lo hiciste vos en 3 de febrero? Yo creo, Alfredo, que la mayoría de los argentinos van a estar a favor de ponerle límite a estas avivadas. Puede haber una manifestación gremial, intencionada, para defender el trabajo, pero la mayoría de los argentinos no quiere vivos, no quiere gente que se aproveche del Estado para, en la última parte de un gobierno, aumentar la planta, la dotación. Fíjate que yo creo que un gobierno que se va tiene que inhibirse en la última parte de ese gobierno de tomar decisiones que comprometan recursos o patrimonio. Claro. Y a mí me consta que en el AVE, por ejemplo, están firmando convenios para darle terrenos en todo el país a los amigos, que puede ser un sindicato, un club de barrio o alguna organización, pero me parece que el Estado no puede tomar decisiones sobre patrimonio público en la última parte de una gestión. Eso está reñido con la
con la ley de responsabilidad fiscal, y menos aún, Alfredo, después de perder una elección. Y por paliza, además. Pero pasó lo mismo mirá, en 2015, les quiero contar- perdón, y quedan ahí, porque además de ser un conchavo, de ser Hay que dinero que revisarlo. se reparte, son las capas geológicas que desde adentro dinamitan el gobierno que viene. Claro. Pasa en todas las dependencias públicas, pasa en todas. Bueno, le Y pasó Les mucho quería al gobierno de Macri. Claro. Eso, ¿no? Contar Que decía una cosa que pasó, está pasando estos días en 3 de febrero. Lo del ANSES. Claro. Es tremendo lo del ANSES. Me estuvieron contando algunos vecinos ahí de 3 de febrero. ¿Por qué no contar los detalles? ¿Qué es lo que pasa? Están abriendo una nueva oficina la gente de la CAM por ahí en 3 de febrero. Así es, en 3 de febrero hay 3 que se llaman UDAI, que son oficinas de la ANSES. Una en Ciudadela, una en Villa Bosch y una en Caseros. Nos enteramos ahora que está terminando el gobierno, que se están yendo, que estaban los albañiles terminando de pintar para abrir la 4ª oficina del ANSES ahora, esta semana en Loma Hermosa. ¿Es momento, es oportuno? Tenemos la seria sospecha de que eso es para ubicar gente, para que sea refugio de algunos militantes de la Cámpora que intenten quedarse en el nuevo gobierno y que intentan pasar desapercibidos, inadvertidos de las nuevas autoridades. Creo que no lo van a conseguir y esto hay que llevarlo a la visibilidad pública. Bueno, un tema que vos tenés judicializado en 3 de febrero es la toma de ese edificio donde se hizo un comedor. No Sí, sé claro. cómo quedó la situación judicial, pero que todo indicaba que era una suerte de Sí, unidad básica. un movimiento social que se quedó con una propiedad, un inmueble municipal, así que lo tenemos judicializado y espero que en la próxima etapa se puedan ordenar todas estas situaciones anómalas. Bueno, Santilli, con la experiencia que tiene, la gran preocupación de mucha gente, por supuesto, pasa por la economía, pero desde la política hay preocupación respecto de, tal vez se ha colocado a la gente más experta y más experimentada, digo Patricia Bullrich, por ejemplo, pero hay una preocupación porque las amenazas de los distintos sectores mafiosos, del sindicalismo más corrupto o de los propios gerentes de la pobreza piquetera, están todo el tiempo amenazando y hay mucho temor de que Milei, por su falta de experiencia, por su falta de volumen político todavía, más allá que tiene una gran legitimidad política, no pueda controlar esa situación, ¿no? Sí, a mí primero me preocupa algo. Digo, los representantes de los trabajadores quieren que su gente tenga trabajo en blanco, que tenga un recibo de sueldo, que se levante a la mañana, el esfuerzo, el mérito, el trabajo. Y después las organizaciones sociales están reteniendo personas para que no tengan un futuro o no tengan la dignidad del trabajo que tienen. Entonces, yo creo que hay que cortar por lo sano, porque acá también está el Estado que, digo, hipócrita. Yo déjame ponerle este título, el Estado hipócrita. El Estado que le dice, te doy un plan, y después le dice a la policía, vaya y sáquelo de la calle. Que va y le da el plan y después va y reclama para más plan y después reclama para más recursos y le dice a la policía, sáquelo. Es el mismo Estado, ¿eh? Entonces no le podemos pedir a un policía que vaya para adelante cuando el Estado sigue manteniendo lo que es la intermediación de los planes. Entonces acá hay que sincerar esta realidad. Claro. Sentarse y decir, señores, nosotros necesitamos que la gente que tiene un plan tenga laburo, que pueda ir a trabajar. Hace 11 años que no se generan puestos de empleo. Es tremendo. En nuestro país. 11 años. No hay país en el mundo donde 11 millones de personas, incluyo sector privado, monotributista, estatal, banque 20 millones. No hay forma, no hay forma, Alfredo. Entonces, o cambiamos esta historia y empezamos a generar trabajo. Escuché algunas ideas que están muy sabias, muy sensatas, que las hemos planteado nosotros, eliminar a cargas y aportes para todo aquel que pase a tener un laburo, entonces durante 2 años esa persona se reintegra a la fuerza laboral privada y empieza a generar trabajo y entra en el circuito formal y sale de la informalidad, y ahí deben estar todos de acuerdo. Y segundo, basta de amenazas, la Argentina no se aguanta más la amenaza. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a volver a la época de polémica en el bar, Minguito, con el escarbadiente diciendo amenazame, Grazún? ¿Qué están haciendo? Paros preventivos, una discusión anticipada de... ¿Por qué? Que además estuvieron 4 años Pero callados. claro, 4 no años solo sin decir callados, nada. porque Entonces, uno puede decir, bueno, en un silencio cómplice. No, militando la candidatura del ministro candidato. Basta. A ver, tomemos dimensión de la crisis que tiene la Argentina, porque parece que no hay crisis. Tenemos una crisis profundísima de pobreza, de falta de trabajo, de informalidad, de situaciones graves en nuestro país, en 2 materias centrales, economía y seguridad.
y vamos a seguir pateando la pelota para adelante. Entonces, pongámonos de acuerdo, tratemos de discutir lo que tengamos que discutir en la arena. Aquel que quiera reclamar, que reclame sin interrumpir el derecho al otro a transitar. Entonces, tenemos que empezar a ponerle lógica como todos los países del mundo, pero no Europa, ¿eh? Acá nomás, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú. No puede ser que nosotros no podamos tener eso. Entonces, incluso, yo llamo a la reflexión. hay provincias argentinas en donde no hay piquetes como Mendoza, en la ciudad por de Buenos ejemplo. Aires. O sea, no es tan difícil. Lo que bueno, hoy Jorge Macri en el discurso de apertura hizo foco ahí, ¿no? Un poco en el trabajo conjunto con Patricia Bullrich, con Milei en la presidencia, con Bullrich como ministra de Seguridad Nacional y él, bueno, Waldo y Kravitz. Pero la verdad lo van a tener que hacer porque es invivible así. ¿Saben lo que hizo Mendoza justamente para frenar esto? ¿Qué hizo? Empezó a hacer responsables a las organizaciones que convocan esas manifestaciones que cortaban, inclusive desde lo económico, con demandas judiciales que empezaron a embargar cuentas. Claro. Por el lucro cesante de la pérdida de movimiento económico que le genera a una ciudad como Mendoza, que esté trabada, parada por un piquete. Bueno, el bolsillo a veces manda y eso los hizo retroceder o por lo menos cambiar la modalidad de protesta. La Ciudad de Buenos Aires hubo una condena de 9 millones de pesos hace algunos años, denuncia que hicimos nosotros. Y le digo otra cosa más, yo incautaba los colectivos. Claro, bueno, eso es buenísimo. Fíjate que nunca Porque, más hubo colectivos claro, estacionados. ¿cómo Bueno, venís? por lo menos me acuerdo cuando Sí. yo era ministro, jamás hubo un colectivo estacionado el 9 de julio. Tenían que, yo no se incautaba, me lo llevaba a los colectivos. Porque no puede ser. Seguro. No puede ser ahora. Seamos sinceros, 20.000, 25.000 personas marchando no es lo mismo que 500 personas cortando claro. una arteria. Entonces digo, 25.000 personas requiere de otra articulación que es, cortamos la intermediación. Entonces, la persona que tiene un problema, la familia que tiene un problema, hay que ayudarla. Pero no que esté intermediada por una organización que le dice, si no vas te corto tu recurso. Porque entonces, ¿qué clase de Argentina somos? Hay una doble extorsión, la del líder hacia el Estado y la del líder hacia el pobre hombre o mujer que necesita de ese plan para subsistir. Estoy totalmente de acuerdo con ese mecanismo, Santilli. Les pregunto a los dos, a Valenzuela y a Santilli, que hay que quitar la intermediación, no hay ninguna duda. No tienen capacidad organizativa ni movilización si no disponen de la amenaza, no te damos el plan si no venís a la marcha. Eso está claro. ¿Cuál es el mejor mecanismo según la mirada de usted y la experiencia en el Estado? Que esos planes mediante una tarjeta lo distribuya el Estado Nacional y no haya ningún intermediario, o que los planes los distribuyan los intendentes que tienen la legitimidad de haber sido votados y que tienen la posibilidad de controlar que los sectores de los movimientos sociales puedan capacitarse para ese empalme que planteaba Santilli hacia el trabajo genuino y el trabajo privado, que puede controlar que envíen a sus hijos al colegio, que incluso les puede dar algún tipo de tarea y de trabajo como contraprestación en el municipio. No sé qué piensan ustedes, cuál es el mejor mecanismo y cuál creen que va a ser el que va a llevar adelante Javier Milei. Bueno, en este caso creo que el responsable del área va a ser el hermano Pablo, el hermano de Joaquín de la Torre. Le pregunto primero a Valenzuela. Bueno, así es. Milei ya ha dicho que va a cambiar los incentivos, no cortar los planes de entrada. Claro. Esto significa que el plan se justifique en una empleabilidad, en una capacitación que no sea usado justamente para la extorsión política. Y ahí yo no creo que deban haber intermediarios. Sí puede haber a nivel municipal, porque los gobiernos locales son los más cercanos, una ayuda en la ejecución, en la implementación de esto, porque un intendente y una intendenta conoce la matriz productiva comercial de su distrito y puede opinar o puede guiar el tema hacia dónde es más necesario capacitarse. Por ejemplo, si vos sabés que tenés un distrito con muchos textiles, capacitar en textil, y así sucesivamente con los sectores más demandados. Me parece que la articulación puede darse ahí en ayudar a que las personas que buscan laburo y que no lo tienen no sean rehenes de un puntero, sino que se capaciten en lo que se necesitan los laburos demandados de esa zona. De esa zona. Tiene sentido común, Santilli, ¿no? Es bastante razonable. Tiene sentido común lo que dice Valenzuela, pero déjeme agregarle algo, Alfredo. Haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Claro. Está claro qué es lo que no hay que hacer. Ese es un dixit de Milei, ¿eh? Pero es que está claro lo que no hay que hacer. No hay que hacer. Nunca estuvo tan claro lo que no hay que hacer. Mire, Alfredo, le voy a contar una anécdota porque es una anécdota de hace algunos pocos años atrás. Siempre le cuentan a uno que cuando uno llega está el crimen organizado y no se vio que están las palabras, algunos piensan en la autorregulación, el autofuncionamiento. Yo digo, teníamos 3 organizaciones de crimen en la Ciudad de Buenos Aires, narcotráfico.
La decisión es, no, mirá, los vamos abordando, no, mira, métanlos a todos presos, empecé yo. Con la ley, como corresponde. La primera organización, Marco Estrada, peruano, deportado, con Patricia Burri, fuimos adelante, un 11-14, todo preso. Clon San Pedrino, paraguayo, Villa 31, también pesadísimos, sicarios, adentro. La tercera organización, argentinos, Dumbo, Elefantito, todos adentro. Lo que digo es, no se puede negociar ahí, ¿me entiendes? Si vamos a hacer lo mismo que hacen todos, terminamos mal. Hay que cambiar. La misma manera, ¿sabes cómo llegó a la Argentina del no trabajo, a la Argentina de más plan, a la Argentina de más intermediación y de los problemas cotidianos para todos los argentinos? Ahora, Tenemos que cambiar esto. Lo que pasa es que estamos hablando de lo mismo hace 10 años. O sea, esta discusión ya la tuvimos, estas propuestas ya las escuchamos, esto ya se discutió durante el gobierno de Macri. El plan Empalme, por ejemplo, que fue un plan interesante, no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Que era justamente esta idea de darle a los beneficiarios de planes sociales la posibilidad de que se incorporen a un trabajo privado y durante algún tiempo compartir el costo. Por la educación, porque esa gente que recibe planes hace décadas no está capacitada ni siquiera para un oficio. Ni siquiera para un oficio, lo dijo el gerente de una multinacional. No saben ni cuántos centímetros entran en un metro. No tienen ni siquiera la rigurosidad de lo que es levantarse en un horario, decir gracias, buen día y buenas tardes. Entonces, la verdad, esta discusión a mí me encanta darla, pero nosotros que trabajamos con la actualidad desde hace tantas décadas, un poco cansa que discutamos lo mismo y sigamos parados en el mismo lugar. Es más, vamos para atrás. Y puede parecer retórica, pero te escuchaba hablar de la educación, Débora, y lo que subyace es el tema de los valores, porque es una expresión muy hecha y muy trillada, la de que se ha perdido la cultura del trabajo, pero es una realidad innegable. Y son los padres, y son los hijos, y son las generaciones subsiguientes. Eso es lo que va a costar de alguna manera dar vuelta. La mayor batalla para mí que tiene el presidente es el cambio cultural en nuestro país. Eso es. Donde el esfuerzo, el mérito, la educación, los valores, la economía, porque todo tiene que ver con todo. Es decir, hay que cortar la intermediación, está claro. Mientras tanto, lo más importante es la educación, sin duda. Pero si la economía tampoco funciona y la inflación es del 400%, sector privado no puede, el sector privado no absorbe. Si tenés más inflación es porque alguien emite, si emitís, tenés mayor problema fiscal, porque entonces vos le tenés que pedir más plata porque hay más inflación. Entonces, todo tiene que ver con todo. Sí. Entonces, lo que creo que por lo que ganó Milei es porque dijo, miren, no va más, no hay más plata. Hoy escuché al presidente de la Cámara decir, no hay plata. Sí. Bueno, empezamos a decir las cosas, a llamar las cosas por su nombre, no hay plata. Entonces, si no hay plata, hay que achicar el gasto. Si achicás el gasto, lo que vos tenés que sostener son los valores centrales. ¿Qué tiene que hacer el Estado bien? Educar, dar salud, seguridad, infraestructura y seguridad, justicia. Listo. El resto, el sector privado tiene que... Bueno, para eso hay que bajar los impuestos, porque uno mira la boleta de la luz. ¿Cuánto lleva de impuesto la boleta de la luz? La mitad. 50%. La nafta, ¿cuánto lleva de impuestos? El pan, 33%. Y así sucesivamente. Entonces vos decís, ¿dónde se va la plata de los argentinos? Ahí se va en el gasto de... Entonces es un todo y empezando por algunas partes. La parte es terminar con la intermediación. Entonces ahí vas a empezar a notar una 9 de julio no colmada. Diría otra cosa, diría por ahí, no es lo real, pero ayuda. Cuando la sede del gobierno de la ciudad estaba en Plaza de Mayo, siempre había manifestaciones. Cuando se fue Upayata hay 2 por año. Bueno, Milei se va a Olivos. ¿No? No, bueno, no es menor. Milei dijo que va a trabajar básicamente desde Olivos. Movilizar a Olivos no es los trenes que vienen, no es lo mismo, ir a Olivos. No digo que esa es la solución. No digo que la solución es la de fondo, ¿no? Pero digo... Pero todo suma, todo suma, no hay ninguna duda. La gran pregunta que me hago, Valenzuela, es hacia el futuro. ¿Cómo se posiciona el PRO? Ustedes son 2 cuadros dirigentes del PRO, más allá de cualquier diferencia interna. ¿Son opositores colaboradores, son propositivos, van a generar algún tipo de coalición de gobierno? ¿Solamente es a título personal? Porque hoy han ingresado otras 2 personas vinculadas al PRO de la ciudad de Buenos Aires. Los nombres son Esteban Leguizamo, que va a estar al frente del PAMI, y Javier Herrera Bravo, que va a ser secretario legal y técnico, nada menos. Le va a cuidar la firma a Javier Milei, y los 2 vienen de trabajar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estaba revisando un poquito Javier Herrera Bravo y tenía un tuit muy interesante que se los traslado para que ustedes opinen. Dice, hay muchas cosas, un tuit de hace 15 días, muchas cosas me separan de Milei, pero de Sergio Massa me separa todo. Bueno, ahora va a ser el secretario legal y técnico, cuidar de la firma al presidente electo. ¿Qué lugar tiene que ocupar el PRO de aquí en más, Valenzuela?
Lo conozco a Javier Herrera Bravo, es una persona muy idónea y va en esta línea. Me parece que nosotros somos opositores, pero lo somos responsables. Ahí está. Y de hecho ha venido a ayudarme a fiscalizar y varias veces a 3 de febrero. Lo conozco muy bien. Bueno, opositores responsables. La gente votó. Juntos por el Cambio perdió. Hay que asumir esa realidad. Nosotros ganamos en 3 de febrero, pero a nivel provincial y nacional no se nos dio. Y desde ese punto de vista, el voto de Cambio se unió. Las dos velocidades o las dos versiones se unieron. Casi todos los que votaron a Patricia votaron a Milei. La gran mayoría. Por eso me parece bien que Patricia colabore en un rol tan importante como mejorar la seguridad de los argentinos. Después, obviamente, hay una reconfiguración del poder porque hay un presidente outsider. Por primera vez en 40 años no viene el presidente de los partidos tradicionales. Y también nos va a interpelar a nosotros, al Colo y a muchos dirigentes del PRO, a protagonizar una nueva época, a reinventarnos, a hacer autocríticas. Pero primero lo primero, que es la urgencia de los argentinos. En este momento asume un presidente y me parece que todo lo que podamos ayudar para que esto salga bien, hay que hacerlo. Santilli. Yo le pongo un matiz. Yo digo, la oposición a este gobierno, al kirchnerismo, tenía 2 alternativas mayoritarias, porque había otras alternativas. Schiaretti era otra alternativa, la izquierda era otra alternativa. Había 2 alternativas mayoritarias. Una la encarnaba Patricia Bullrich, la otra Javier Milei. Ganó la de Javier Milei. Entonces yo digo, yo tengo un matiz ahí con Diego, digo, nosotros somos una alternativa. Yo no me siento opositor. Yo me siento como una alternativa futura que tiene que ayudar a lo que la sociedad contundentemente decidió. 14.550.000 votos tuvo el señor Milei. Fue una distancia abrumadora y contundente. Entonces, la sociedad, ¿qué nos pide a nosotros? Pues a mí me pasa esto, a vos te debe pasar, Diego, en la calle, en 3 de febrero caminando o en toda la provincia. A mí me pasa caminando en la provincia y me dice, por favor, ayúdenlo, por favor, ayúdenlo. ¿Sabes que está cansada de la pelea, la picardía, quieren que se digan las cosas como son y queremos que vayamos a fondo en resolver los temas que hace muchos años no se resuelven. En esa línea en la que estás argumentando, me acordaba de Luis Juez, que el otro día dijo el error de algunos, hablando de las internas de Juntos por el Cambio, de algún sector del radicalismo, el error de algunos es pensar que si le va mal a Milei, la alternativa somos nosotros. No. Vuelve el kirchnerismo. Pero obvio, si la alternativa... O sea, el tema es con Patricia Bullrich.